Hola, le habla la doctora Mayrita, especialista en medicina interna, que esta vez vuelve con ustedes para hablarles sobre un tema de salud. Y esta vez lo hago a través de otra paciente, o sea, otro testimonio de una paciente que recién tuve aquí en mi consulta. Se trata de una paciente que tiene historia de migraña. ¿Qué es la migraña? La migraña es un tipo de cefalea o de dolor de cabeza crónico que tiene su evolución por crisis y que estas crisis son exacerbadas por diferentes situaciones. Esta vez la paciente viene porque estas crisis de migraña cada vez son más frecuentes y no están aliviando con los medicamentos que normalmente ella toma para aliviar esta cefalea, y además de medicamentos que han sido indicados por mí desde el punto de vista profiláctico para evitar que estas crisis sean más frecuentes. Investigando, interrogando a la paciente, hubo que hacer una evaluación del tratamiento que está llevando, de cómo son estas crisis, cómo desde el punto de vista clínico cómo se están comportando, para evaluar otras posibles causas de cefalea. Aunque ya ella tiene un diagnóstico hecho desde hace muchos años de cefalea migrañosa o vascular. Y cuando indagamos, sobre todo en el componente dieta, la migraña es una enfermedad que tiene una gran asociación de exacerbación de las crisis con determinados alimentos que ingerimos en nuestra dieta, y por lo tanto es algo que debemos evaluar, porque a veces si no modificamos la dieta y no identificamos esos alimentos que son responsables de la exacerbación de las crisis de migraña, no resolvemos las crisis y estas siguen siendo reiterativas o frecuentes. Por lo tanto, investigamos cuáles son los alimentos que ella está consumiendo actualmente y relacionarlos con el incremento de estas crisis de migraña. En esta paciente, cuando evaluamos o ella evalúa qué alimentos ha consumido diferente al resto del tiempo atrás, se da cuenta que está consumiendo de un modo muy frecuente quesos, y habla de un queso que no lo había consumido antes y que lo está haciendo de un modo más frecuente, y finalmente relaciona esa exacerbación de sus crisis de migraña con el consumo de queso, que a su vez también ha utilizado o ha consumido vinos en las comidas. Y cuando evaluamos, identificamos que estos podrían ser esos alimentos los que están haciendo que la cefalea de esta paciente se haya hecho más persistente en el tiempo y más rebelde a tratamiento. ¿Cuáles son esos alimentos que tienen en su composición determinados productos químicos que intervienen en el mecanismo de producción de la cefalea migrañosa? Debemos identificar en nuestra dieta que son los responsables de los que tengamos las exacerbaciones de las crisis de migraña. Empecemos por determinados alimentos que son los más frecuentes, como en el caso de mi paciente, donde ingirió frecuentemente quesos. Los quesos que son ricos en tiramina, y que sobre todo los quesos duros, sólidos, excepto los quesos frescos. Los quesos frescos no tienen ese acúmulo de ese compuesto químico que es el responsable de exacerbar la migraña. Por lo tanto, es uno de los alimentos que debemos tener en cuenta. Las conservas, sobre todo las conservas de pescado, de atún, de sardina. Y hablo de eso porque las conservas tienen un determinado presembarte que hacen que se mantengan conservadas, y valga la redundancia, que son los nitritos y los nitratos, y son estos componentes los responsables de que aparezca la migraña. Hay que evitar las conservas, sobre todo de pescado. Los embutidos también tienen este componente, los nitritos y nitratos como preservantes,
como son el jamón, la salchicha, los chorizos, los ahumados, y por lo tanto pueden ser responsables de la migraña en algunos de los pacientes. Los lácteos, como la leche, el yogur, la mantequilla, el chocolate, el café, el té, o sea, la cafeína puede aliviar las crisis de migraña. De hecho, hay muchos productos, medicamentos que tienen en su composición la cafeína que alivia la migraña, pero cuando esta se utiliza en exceso puede ser responsable a que aparezca la migraña, o cuando eres un consumidor habitual de café y lo dejas de tomar. Esto es un síntoma de la adicción a la cafeína y se manifiesta clínicamente como cefalea. Los determinados productos vegetales fermentados con vinagre, como la col fermentada, los derivados de la soya, porque estos encurtidos tienen un componente que se llama componentes tanino, que también lo tienen los vinos, sobre todo los vinos tintos. El tanino en el vino y en los determinados conservantes, en el vinagre, es responsable de que tengas dolor de cabeza o que la migraña reaparezca. Por lo tanto, hay que evitarlo. Incluso hay determinados chocolates que también tienen este componente, los taninos, sobre todo cuando ese chocolate tiene una alta proporción de cacao. Por lo tanto, hay que identificar que este producto o estos alimentos sean responsables de tu cefalea. Los mariscos también, o sea, la langosta es otro de los alimentos responsables de la cefalea. Y las comidas chinas, porque las comidas chinas tienen el aspartato, que es un componente que aparece en determinadas salsas chinas, y a veces hay que identificarlo, sobre todo en la soya, identificarlo como que sea uno de los alimentos de tu cefalea. En las frutas están los cítricos, como la mandarina, la naranja, los que exacerban las crisis de migraña, y el plátano fruta. En cambio, el limón, que también es un cítrico, favorece el alivio de esta cefalea. Por lo tanto, son alimentos que debemos identificarlos en nuestra dieta. Hay que hacer como un diario y ver de qué manera podemos evitarlos. Recuerda que no todos los alimentos en todos los pacientes migrañosos son responsables de sus crisis. Algunos pacientes se los exacerba un alimento, a otros se los exacerba otro alimento, de esto que he mencionado, por la composición de determinados productos químicos, ya sean porque son preservantes o porque simplemente en su composición lo tiene, y son los responsables del mecanismo fisiopatológico de la migraña, que no voy a abordar ahora porque no es el tema, pero que sí deben saber que por qué le hablo de estos componentes químicos en estos alimentos responsables de que aparezca la cefalea migrañosa o jaqueca, como también se llama. Hay un producto químico que se vende para aumentar, potencializar el sabor de las comidas, que es el glutamato monosódico, que incluso está en determinadas salsas chinas, como ya decía, o simplemente se vende así en paquetes para echárselos a la comida para aumentar la función de nuestra sabor de la comida, potencializarlo, y por lo tanto hay que evitar utilizarlo como un condimento en nuestras comidas. Pero también hay alimentos que favorecen o que evitan o que alivian o que aíslan las crisis de migraña. ¿Cuáles son esos? Y también están dados por la composición de ellos. Por ejemplo, las frutas con gran cantidad de agua, por ejemplo el melón. El melón es bueno ingerirlo simplemente porque una de las situaciones que se exacerba la migraña es la deshidratación, y las frutas, sobre todo el melón, que es rico en agua, además de que proporciona determinadas vitaminas, hidrata, y es bueno consumirlo.
para evitar las crisis. La avena, que es una fibra que regula la glucosa, y ya sabemos que la hipoglicemia, cuando tenemos hambre, también hace que aparezca la migraña, y la avena tiene una fibra que hace que la glucosa esté regulada y por lo tanto tengamos la sensación de que tenemos hambre y no aparezca la glucosa. Por eso una avena incluso es una comida de fácil digestión. Los arroces integrales. ¿Por qué los arroces integrales son buenos para evitar la migraña? Porque tienen en su composición vitaminas del complejo B, como la B2, la B6, que está demostrado que esas vitaminas espacían y alivian la migraña. Y por eso es bueno consumirlo, este tipo de arroz. Vegetales, todos los vegetales, porque los vegetales, por esta misma situación, son ricos en vitaminas del complejo B, y estas favorecen o alivian la migraña, o favorecen que se espacien las crisis y alivian el dolor de migraña. Otros, como la calabaza, la zanahoria, también son buenos para espaciar las crisis de migraña. Los pescados en general, porque es una proteína magra, porque tiene omega 3, y que también, además de tener otras propiedades y constituir una comida saludable, también por su composición de omega 3 espacían o alivian las crisis de migraña. Espero les haya servido lo que les he mostrado, lo que les he hablado en este video, y nos volveremos a ver próximamente para hablarle de otro tema de salud común dentro de ustedes, dentro de la población, y de esta vez lo hago como siempre, con un lenguaje lo menos técnico posible, lo más fluido posible, para que sea entendido por todos. Ustedes también pueden sugerirme que le aborde algún tema en específico, con mucho gusto lo haré. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal para que cada vez que yo suba alguno de mis videos, ustedes tengan su notificación, y nos volveremos a ver en mi próximo video.